Bueno chicos, vamos a seguir con el tema de lo que estamos haciendo, el esquema de luz y de sombras, que es para realizar idealmente un autorretrato. Bueno, algunas recomendaciones generales. Primero yo les pedí que se saquen una foto de tal manera que en nuestro rostro aparezca un esquema de luz y de sombra, o sea que una parte esté sombreada. He visto que muchos de ustedes han hecho un dibujo donde me doy cuenta rápidamente de que no utilizaron una fotografía. Y es difícil imaginarnos un esquema de luz y de sombra si no tenemos de referencia una fotografía. Entonces, en principio tenemos que utilizar una fotografía. Si no quieren hacerse un autorretrato por una cuestión de cierta vergüenza, bueno, no hay ningún problema, pero podemos sacar una foto a un pariente, a nuestro padre, madre, hermanos, etc. Eso por una parte. Por otra parte, recuerden que cuando dibujamos un retrato, tenemos que utilizar la mayor parte del espacio de nuestra hoja, no lo tenemos que hacer muy pequeño, sino que tenemos que utilizar la amplitud de nuestro espacio. Y seguramente que para hacerlo vamos a tener que utilizar nuestra hoja en formato vertical, porque un retrato, una cabeza, es más larga que ancha. Entonces, esas dos recomendaciones. Y una tercera recomendación es que estamos realizando un proceso. Eso implica que vamos a hacer este trabajo en varias etapas, en 2 o 3 lecciones más. De ninguna manera tenemos que terminar nuestro trabajo, solamente debemos hacer lo que les estoy indicando. En la primera clase lo que hicimos fue establecer el esquema de luz y de sombra y sombrearlo. Ahora vamos a ir a la segunda etapa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, siempre nos conviene entrecerrar un ojo y cerrar el otro ojo para ver con mayor profundidad ese esquema de luz y de sombra. Lo que vamos a hacer es oscurecer el esquema que hicimos, la parte de la sombra. ¿De qué manera? Yo en esta primera etapa, por ejemplo, lo que hice fue dibujar con lo que es un grafismo en un sentido diagonal para esta dirección. Y lo que voy a hacer ahora voy a volver a pasarle el lápiz, pero en la dirección contraria. Y lo que voy a hacer va a ser oscurecer, porque esto lo que va a ser oscurecer más el esquema de luz y de sombra, el esquema de la sombra. Entonces lo voy a oscurecer un poquito más. Es como si nos estuviéramos imaginando una escala de grises, donde lo que voy a hacer va a ser a ese primer gris que hice, lo voy a oscurecer un poquito más. Eso significa que lo voy a oscurecer, vamos a decir, un grado más. De ninguna manera lo tengo que hacer muy oscuro. Siempre vamos de a poco, vamos de lo claro a lo oscuro. Después, en las últimas sesiones, vamos a trabajar lo que son los tonos más oscuros, hasta llegar, por ejemplo, a las fosas nasales o algunas partes de los ojos, un negro más intenso. Pero por ahora lo que voy a hacer es esto. Y ahora lo que voy a hacer es, a la parte de la luz, porque nuestra piel de ninguna manera es blanca, ¿no? No es blanca como la hoja. Voy a pasarle a la parte de la luz suavemente con un lápiz HB o H, un pequeño, suavemente sombreado, siempre manteniendo el paralelismo de los trazos, ¿no? Que los trazos sean paralelos. Voy a toda la parte de la luz, sin importarme dónde estoy pintando, voy a pasarle con un lápiz HB o H para hacer ese tono de la piel que no es blanca. ¿Está bien? Entonces ya fíjense cómo el retrato cambió. ¿Está bien? Va tomando cada vez más forma. Eso es lo que tenemos que hacer en esta lección. Bueno, los espero en la clase virtual interactiva.